La Edad Media. Castillos, asedios y conflictos. A partir de los siglos IX y X, en un proceso de transformación que se prolonga a lo largo de los 2 siglos sucesivos, el panorama europeo cambia profundamente. Surgen castillos, fortalezas, murallas defensivas que rodean los pueblos rurales y se construyen nuevas ciudades amuralladas para presidir el territorio. La palabra castillo es una de esas palabras que cuando la oímos pronunciar pensamos que sabemos lo que significa. En cambio, es una de esas palabras que, con la diversificación de significados que se han producido a lo largo de la historia, ha pasado a ser un término extremadamente ambiguo. Cuando hablamos de un castillo medieval, añadimos a una expresión ya ambigua, castillo, otra expresión igualmente ambigua, medieval. Porque cuando hablamos de la Edad Media, nos referimos a un periodo que duró 1000 años, es decir, prácticamente el doble de tiempo que ha transcurrido desde el final de la Edad Media hasta nuestros días. La difusión del sistema feudal y la consecuente reestructuración local del poder hace que los castillos sean los nuevos puntos de referencia sobre el territorio. Es una respuesta a las correrías e incursiones de los sarracenos, húngaros y vikingos, que afectan a las zonas continentales por el sur, norte y este de Europa, y que ponen en evidencia la debilidad de los aparatos defensivos de las poblaciones sedentarias. Entre los siglos X y XI, toda Europa se halla bajo un fenómeno común que se ha denominado las últimas invasiones. Es decir, los vikingos del norte, los sarracenos del sur y los húngaros del este. Para Europa, esto supone una transformación del paisaje, porque el paisaje europeo se cubre de castillos, de estas estructuras que a menudo están fortificadas con materiales bastante sencillos, como la madera, o simplemente con piedra y mampostería. Pero después, progresivamente, adoptan aspectos más sofisticados. Durante su reinado, Carlomagno organiza el imperio dejando la administración periférica en manos de personas de confianza que deben rendir cuentas de sus acciones. Con Carlomagno, Europa empieza a adquirir unas características que recuerdan algo a la Europa actual.
Alguien ha dicho que es precisamente el preludio de Europa, una falsa salida. Dejemos a un lado esta cuestión. El hecho es que con Carlomagno, Europa conoce una unificación, entre comillas, que no se había visto hasta aquel momento y que no se verá hasta tiempos más recientes. Pero con el paso del tiempo, el control del poder central pierde fuerza y prevalece una gestión personalista del territorio. La transmisión hereditaria de las posesiones se convierte inicialmente en una costumbre y más adelante queda legalmente legitimada. Estas tierras, estas posesiones, estos feudos, llamémoslos por el nombre con el que mayormente se conocen, deberían ser un bien del soberano y, por tanto, en teoría, el soberano debería poder recuperarlos en cualquier momento. Pero de la teoría a la práctica no hay un buen trecho. Hay mundos de distancia. Cuando un aristócrata ha obtenido una tierra en concesión, es difícil que más adelante esté dispuesto a devolvérsela al rey, a no ser que haya cometido un delito gravísimo. Esto conlleva el hecho de que los feudos empiezan a ser hereditarios. Al principio, solo son hereditarios de hecho. Posteriormente, en cuanto es evidente que este es el único sistema eficaz para mantener en pie una estructura compleja y de difícil gestión, pasan a ser hereditarios oficial y legalmente. El sistema feudal, en el que un vasallo ofrece a un señor su propia fidelidad a cambio de protección y tierras, se extiende y cada vez está más organizado. Se crean estructuras jerárquicas muy complejas, con frecuencia entretejidas, que tienden a convertirse en autonomías y a dejar de estar sometidas a una autoridad superior. De este modo, muchos señores laicos, pero también muchas autoridades eclesiásticas, adquieren un gran poder, a cuyo servicio se presentan grupos de caballeros fieles. Glorifico a mi Señor. Me he encomendado a vuestra piedad, y vuestra benevolencia me ha concedido poder confiarme y unirme a vuestro derecho. Y así lo he hecho. Por esto yo podré serviros y bien merecer. Y mientras yo viva, deberé prestaros mi servicio y debido obsequio de un hombre libre, y no podré sustraerme de vuestra potestad y derecho durante toda mi vida. Permaneceré mientras viva bajo vuestra potestad y protección. Ci possiamo chiedere se questi feudi fossero rigidamente sottoposti al potere. Podemos preguntarnos si estos feudos estaban estrictamente sometidos al poder del rey o si por el contrario tenían cierto nivel de autonomía. Bien, la respuesta, por extraña que parezca, es que se daban las dos situaciones. Para las cosas más importantes, están sin duda sometidos al poder del rey, en todo lo relativo a la administración de la justicia superior, la participación del rey en las guerras y cosas así. Pero, lógicamente, el señor también disfrutaba de un nivel de autonomía muy alto en todos los asuntos menos importantes para el poder general. A través de esta autonomía y de la capacidad hereditaria, estos territorios acaban formando células aisladas, células singulares, que cada vez viven más su propia vida y lentamente se van despegando del poder central. Las unidades mínimas en las que la sociedad se organiza son, por tanto, los señoríos rurales, que ya no solo representan una forma de organización de la producción agraria. En ellos, el señor se convierte en punto de referencia de la gestión concreta del poder, desde el ejercicio de la autoridad judicial a la organización de la defensa militar, de la recaudación de impuestos a la explotación de algunos monopolios, como por ejemplo el control de las aguas, pero también el uso del molino y del horno. Y le hemos dado y le damos con estos presentes el pleno poder, autoridad, facultad y capacidad de tramitar, acordar y ejercer el cargo de los mencionados negocios,
sean cuales sean que puedan surgir y surjan en este nuestro reino, poblaciones, tierras y señorías. Las sedes visibles del poder de los señores son los castillos, verdadero núcleo a cuyo alrededor gira la vida política y económica del territorio. Los castillos tienen un impacto comunicativo sobre la población y poseen su propia dimensión simbólica. Así como el ayuntamiento ciudadano es el símbolo del poder municipal, el castillo está ligado a la autorrepresentación de una casta aristocrática unida a los valores militares, que no oculta sus ambiciones de dominio y poder. El fenómeno que nosotros solemos identificar, que relacionamos con los castillos, es el llamado fenómeno del encastillamiento. El fenómeno del encastillamiento está estrictamente ligado a lo que es la estructura del poder. En la Europa de este periodo no se puede hablar de estados o de reinos que no basen su autoridad sobre un poder que nosotros llamamos poder señorial, muy difundido y fragmentado por el territorio. Concretamente, el control del territorio lo ejercen señores individuales. Lo ejercen gracias a la concentración de la población dentro de los castillos. Normalmente los castillos se constituyen por iniciativa señorial y desde estos centros se controla el territorio circundante. Un poder que se extiende a todos aquellos que viven en un determinado territorio, que puede ser vendido o dividido, o cedido a un heredero sin necesidad de aprobación por parte del rey. Poderes locales que, siguiendo las crecientes ambiciones de las familias emergentes de la época, acabarán por entrar en conflicto, provocando sangrientas guerras por el control del territorio. La difusión del sistema feudal y la consiguiente reestructuración local del poder hace que los castillos pasen a ser los nuevos puntos de referencia sobre el territorio. El castillo es una estructura que encuadra el territorio y representa una señal visible de autoridad, un punto de fuerza que crea las condiciones para el ejercicio efectivo del poder. Se divisaba casi entero el recinto de las antiguas murallas, todas con almenas adornadas, a cada paso interrumpidas por torres cuadradas, con sus saeteras a los lados, con un imponente castillo sobre una peña y con las cataratas de hierro en la puerta mayor. Originariamente el castillo es una estructura defensiva, pero también desempeña una función residencial. Como sede de las escasas guarniciones militares comandadas por un castellano, como refugio para los campesinos en caso de incursiones, o como paso de un ejército por los territorios circundantes. Tenemos algunos documentos muy claros, muy explícitos, en los que se habla de miedo a los paganos y a los malos cristianos. Es decir, se puede necesitar protección porque llegan poblaciones extranjeras, pero también, o tal vez, sobre todo,
Porque en Europa también hay malos cristianos. Hay unos señores que están en guerra entre ellos por conquistar incluso pequeñas parcelas de territorio. Y por desgracia, como casi siempre en estos casos, es la población rural la que padece la violencia recíproca de estas personas. Los castillos están situados en posiciones estratégicas para poder controlar todo el territorio. Por este motivo a menudo están aislados, en altos que dominan amplias zonas, o también se construyen cerca de los ríos o protegidos por terrenos pantanosos. En el territorio podemos ver efectivamente castillos de este tipo que se yerguen sobre zonas elevadas y dominan zonas de paso estratégicas más que valles enteros. Gracias a su posición estratégica, estos castillos se han conservado a lo largo de los sucesivos señoríos porque son útiles para el control de determinadas zonas clave desde un punto de vista comercial, vial o simplemente militar. En un principio, la muralla defensiva estaba construida con empalizadas de madera. Con el tiempo se compone de muros de piedra reforzados con torres cuadradas o redondas, dispuestas a distancias regulares a lo largo de todo el perímetro. En esta época los castillos tienen una técnica de construcción pensada para una elevación vertical muy alta y la presencia de numerosas torres de cortina para sostener estos muros verticales. Las murallas pueden incluso ser más de una. Una exterior, dotada de un adarve por el cual los soldados hacen su ronda, vigilan los alrededores y defienden el castillo de los asaltos enemigos. Cuando la escala enemiga se dirige hacia un muro no reforzado exteriormente, y por tanto menos eficiente, la defensa se activa, bien sea proporcionando una concentración preventiva de fuerzas tras las almenas, o reclamando ayuda a través de las líneas internas por el camino de ronda, de un ancho igual al espesor del muro inferior. Estos tránsitos están protegidos por atalayas de madera, en las que se abren trampas desde las que se puede arrojar diverso material a los soldados atacantes que intentan trepar la muralla. Estrechas saeteras permiten atacar al enemigo con armas de disparo, como las ballestas, arcos de precisión y hondas. Las imponentes almenas recorren toda la circunferencia de la muralla. Son elementos defensivos y a la vez arquitectónicos. Su perfil es con frecuencia el emblema de una estirpe. Su presencia confiere al castillo medieval un aspecto de fortaleza inexpugnable. El perímetro exterior del castillo está rodeado de un foso, accesible a través de un puente levadizo que da acceso a la puerta principal, sobre la que los arquitectos militares construyen una serie de espacios y recursos arquitectónicos para defenderse del eventual paso de soldados enemigos, como por ejemplo puertas metálicas de paso obligatorio que permiten cercos y emboscadas. La torre más importante es la Torre del Homenaje. Es más alta que las demás y sirve principalmente para los soldados vigías. La entrada suele estar a varios metros de altura sobre la tierra y es accesible mediante una escalera que puede ser fácilmente retirada desde dentro. La Torre del Homenaje se sitúa en la misma muralla y puede ser de planta circular o cuadrada. En el centro hay un torreón principal que sirve para la última resistencia, pero también se puede usar como residencia. Junto al torreón está el palacio donde reside el señor del castillo, y por fuera hay una primera muralla llamada Donjon, que deriva del Dominionum, o sea, el lugar donde vive el Dominus, el dueño del castillo. Y también había un tercer muro externo. Es decir, hay un triple cerco concéntrico que otorga gran robustez a la fortificación. Con el tiempo, la residencia señorial interna del castillo se convierte en un verdadero palacio. Las estancias del señor suelen estar en la parte superior, a partir del segundo piso. En cambio, las plantas inferiores
están ocupadas por el cuerpo de guardia y las guarniciones militares. Además del palacio, intramuros también hay escuderías, perreras, establos y otros espacios para el ganado. Pozos y cisternas para recoger el agua de la lluvia, el horno, diversas viviendas y locales utilizados como almacén y depósitos de armas y víveres. Hay más locales destinados para la defensa de la muralla y para atender a los heridos. En el subsuelo hay despensas y estructuras para depósito. A veces están las mazmorras y en muchos casos existen pasadizos subterráneos que conducen directamente al exterior. En los últimos siglos de la Edad Media, los castillos más importantes están habitados por numerosos grupos de personas que desempeñan tareas concretas y abastecen las necesidades prácticas y organizativas. Es casi un pequeño pueblo autosuficiente y muy organizado a nivel interno. El castillo, entendido también como la residencia del señor, es de alguna manera un microcosmos porque dispone de las estructuras internas necesarias para la supervivencia no solo del señor, sino de toda la población que vive dentro del propio castillo. Hay graneros, almazaras, hornos y sobre todo cisternas o en cualquier caso puntos de captación de agua. Estas son las características estructurales del castillo. El señor del castillo siempre tiene muchas cosas que hacer a lo largo del día. Comprueba que sus hombres lleven a cabo las órdenes impartidas. Discute con sus colaboradores más estrechos los asuntos políticos y militares. Resuelve las cuestiones judiciales, administrativas y financieras. Participa en los servicios religiosos. Controla que todo lo que forma parte de la compleja vida del castillo se lleve a cabo de manera ordenada y eficiente. De mente perspicaz, flexible y de amplias miras, aborda con ahínco los problemas agrarios, industriales, económicos y cultiva las ciencias filosóficas y la cábala. Hombre de armas valeroso, con una ambición sin límites, cuya audacia no conoce obstáculos, no escatima en medios. Desde joven se impone una meta que alcanza con tenacidad, constancia y fuerza de voluntad. Esta meta es la fundación de la casa propia sobre cimientos que jamás se estremezcan o se derrumben, más importante, más magnífica y más poderosa que cualquier otra en el reino. El noble del período alto medieval es el que ejerce su propio poder fundamentalmente con su cuerpo. Un aristócrata del período alto medieval es un hombre imponente desde el punto de vista físico. Es un hombre que ha podido pasar gran parte de su vida haciendo ejercicio físico, concretamente ejercicio militar. Es un hombre que come mucho, que bebe mucho. Es un hombre fuerte físicamente.
La personificación del noble en esta época es la de un hombre fuerte, violento y extremadamente viril, naturalmente. Es la representación de un guerrero. Los castillos son uno de los lugares más evocadores del período medieval. La vida que se desarrolla en su interior transcurre entre las tareas cotidianas, encuentros entre caballeros para definir estrategias militares y políticas, partidas de caza y banquetes con abundante carne de caza. En el día a día de un castillo, el momento de la comida es especialmente importante. La mesa está siempre bien repleta y se sirve comida en abundancia. Avete tanto bevuto che tra poco dovrò tornare in cantina a prendere dell'altro vino. Oh, che meraviglia! Volete giocare un po'? La fortuna vi arrida allora. Finalizada la comida, que puede durar varias horas, algunos se divierten bailando. Otros matan el tiempo jugando a los dados, al ajedrez o a la petanca. En cambio, las mujeres y las doncellas se dedican a labores como hilar, coser o bordar, amenizando la tarea con canciones y relatos. También trabajan en las cocinas o asisten a los heridos, o preparan el baño a los caballeros que regresan de la guerra o de la caza. Para los acontecimientos especiales, como por ejemplo una fiesta, la llegada de huéspedes importantes, una boda familiar o la investidura del hijo como caballero, el señor también organiza opulentos banquetes. El palacio y sus dependencias deben estar en condiciones de albergar visitantes ocasionales, con frecuencia de alto rango, con su séquito, a veces el propio señor con su corte. Estos, junto con eventuales huéspedes y demás habitantes importantes del lugar, suelen participar de la vida social que se desarrolla dentro y fuera del edificio. Conversación, plegarias, interpretación de música y bailes, de composiciones literarias y poéticas, preparación de representaciones teatrales, fiestas, juegos, cabalgatas, paseos y cacerías. Entre los pasatiempos favoritos del señor se encuentra la caza, que requiere muchas personas bien equipadas y tiene como función principal la de mantenerse en forma. Al mismo tiempo supone una actividad útil, matar a los animales salvajes y peligrosos que merodean por las cercanías y suministrar carne para los frecuentes banquetes.
Por su refinamiento también se practica mucho la cetrería. Halcones, azores y gavilanes amaestrados que atrapan liebres, conejos o también garzas, grullas y ánades. Una vez que llevan su presa a tierra, los perros les ayudan a rematarla. La cetrería es una práctica que goza de gran consideración entre las capas elevadas de la sociedad. Es un símbolo de poder que pertenece plenamente al mundo caballeresco y sobre la que se escriben importantes tratados, como el famoso Estudio de Federico II. La primera ambición de cualquier cetrero debería ser la de poseer aves de presa adiestradas por él mismo, gracias a su capacidad de comprender lo que desean y de qué manera lo desean. La captura de la presa tiene una importancia secundaria. El cetrero debe tener 5 dotes. En primer lugar, una buena vista para observar a los animales a distancia y entre la confusión del ramaje y la hojarasca. En segundo lugar, un buen oído para escuchar y distinguir los cantos de las aves lejanas cuando estén volando. En tercer lugar, una buena boca y dentadura para saber imitar con gracia los cantos de los pájaros. En cuarto lugar, buenas piernas para caminar y de vez en cuando correr por lugares de difícil acceso. Y finalmente, en quinto lugar, no tener problemas para privarse del sueño. La guerra afecta a la vida en el castillo, de tal modo que los caballeros que en él viven están constantemente ocupados en ejercicios para mantenerse en forma y estar siempre preparados para cualquier contingencia. Para que la infantería siempre esté bien seleccionada y mejor armada, hay que ejercitarse con gran dedicación,
porque sin este ejercicio jamás hubo soldado bueno. Estos ejercicios deben ser de 3 tipos. El primero, para endurecer el cuerpo y hacerlo fuerte al malestar y más veloz. El segundo, para aprender a manejar las armas. El tercero, para aprender a acatar las órdenes al caminar, al combatir y al formar. Entre las formas más extendidas de entrenamiento y práctica militar están los torneos, que el señor organiza con frecuencia en las cercanías de su castillo. Un entrenamiento muy habitual del caballero que se impone en Francia en el transcurso del siglo XI y posteriormente se perfecciona es el torneo. El torneo era básicamente una pequeña guerra organizada para el entrenamiento, pero termina teniendo vida propia. Los caballeros se reunían en determinadas situaciones y épocas del año, las más adecuadas para este tipo de ejercicios, y nombraban campeones. Como hoy en día puede haber campeones deportivos, nombraban campeones en los torneos. Uno de los más conocidos es Guillermo el Mariscal. Se trata de acontecimientos capaces de reunir decenas de caballeros, atraídos por las posibilidades de ganancia real, pero también por la ocasión de exhibir sus propias habilidades. Audaces y con una superior fuerza, parecían haber sido creados por la naturaleza para el oficio de las armas. Porque mayor era el éxito, cuanto mayor era la robustez y la fuerza muscular. Su virtud nacía del vigor del brazo y en gran medida por el saber gobernar, de modo que el caballo, al corcovear, diera al mismo tiempo un salto y cayera sobre las patas delanteras. El momento de la recaída era el elegido por el caballero para bajar el golpe, con el que normalmente se intenta herir al enemigo en el casco. Y cuando esto hacía en el momento adecuado, era tal el impacto que difícilmente se podía soportar. Pero los guardianes que vigilan desde la muralla y los torreones no olvidan que este estado de paz puede cambiar de un momento a otro. Cuando se avista a un enemigo a distancia, todos los que viven intramuros saben que se viene encima la posibilidad de un largo asedio, destinado a traer hambre, sufrimiento y muerte. Noi dobbiamo passare di qui. Di qui è impossibile, signore, non possiamo. Io propongo di tergiversare. Aspettiamo ancora un po'. No, mio signore, dobbiamo agire in fretta. Vedete, la loro linea d'attacco sarà già oltre il bosco e noi non possiamo aspettare. Voglio gli arcieri lungo la linea del fossato, e uomini a piedi e a cavallo. Quest'area è in mano al Tutti nemico, concentrati signore. in quest'area e non discutere i miei ordini. Ho valutato molto bene la situazione. Come volete, signore. La modalidad de guerra más frecuente en la Edad Media es el asedio y el asalto a las fortificaciones defensivas, ya sean las murallas que protegen la ciudad o uno de los muchos castillos que presiden el territorio.
Al parecer, la difusión de esta práctica de guerra es casi un reflejo automático. Cuando se sufre un ataque, en vez de enfrentarse abiertamente, la reacción es la de encerrarse dentro del recinto fortificado de referencia y desde allí iniciar un combate con el enemigo. Lo cierto es que en un asedio, el que se defiende tiene una gran ventaja. El hambre y la sed son las armas más temibles de los asediantes. En consecuencia, lo que hay que hacer, donde sea posible, es cegar o infectar, sumergiendo cadáveres en putrefacción, los canales y acueductos que suministran agua al recinto fortificado. En el caso de Tortona, en 1155, cuando Barbarroja asedia la ciudad, los habitantes tenían el suministro de agua fuera de la muralla. Estas aguas son envenenadas de manera que la ciudad se queda sin agua, y esto la obliga a rendirse en un breve periodo de tiempo. Además, es mejor que todo se desarrolle en los meses cálidos, cuando el agua se acaba más rápidamente, los fosos defensivos están secos y aún no se ha incorporado la nueva cosecha a las reservas de alimentos. Hay un tratado que aconseja asediar en verano. Evidentemente, la guerra se lleva a cabo cuando hace buen tiempo, porque esto permite al atacante estar al raso. Pero también porque las reservas de agua del defensor se acaban antes, porque en verano hay escasez de agua y llueve poco. Por tanto, el agua y los víveres son fundamentales para los que deben resistir. Los relatos de los cronistas narran heroicas resistencias por parte de los asediados, que una vez agotadas las reservas, con tal de no rendirse al enemigo, se adaptan a comer no solo cualquier tipo de hierba o planta, sino también caballos, animales domésticos o incluso ratas. En ocasiones, también cuero cocido o los cadáveres de los compañeros muertos. La sed también puede llegar a ser terrible. Terminan bebiendo la propia orina, el líquido de las letrinas o la sangre de los animales, con el consiguiente riesgo de contraer enfermedades o provocar epidemias. Todo esto con la esperanza, a veces cierta, de que llegue alguien del exterior para romper el bloqueo enemigo. Las máquinas que se emplean para atacar una estructura fortificada son de diferente tipo y se manejan de forma coordinada para que sean más eficaces. Para ello, los medios más sencillos son los que ya en época romana se conocían como tortugas. Se trata de grandes escudos móviles de plano inclinado para desviar los golpes o los materiales inflamables lanzados por el enemigo. Los soldados se protegen detrás de los escudos y pueden así trabajar para llenar el foso o acercarse a la muralla para intentar socavar los fundamentos o abrir brechas. También se utilizan potentes arietes.
Entre las máquinas llamadas de impacto está el ariete, el famoso tronco con cabeza de hierro en forma de macho cabrío que se coloca en un columpio con el que se golpean las puertas. Porque toda fortificación, por muy resistente que sea, tiene el punto más débil en las puertas. Aunque sean de hierro, siempre son más débiles que el resto de la fortificación. Pero los medios de ataque más espectaculares son las torres móviles, que alcanzan alturas notables, superiores incluso que las propias murallas. Estas torres están recubiertas de pieles de vacuno recién obtenidas, capas de tierra y diferentes materiales empapados en vinagre, ya que están construidas en madera y hay que evitar que sean incendiadas. Se mueven sobre ruedas o cilindros impulsadas por soldados ocultos en su interior. Están dotadas de puentes móviles que se accionan en cuanto se acercan a la muralla para arponearla y saltar sobre ella. En la Edad Media también se dispone de una verdadera artillería de apoyo al resto de acciones. Por ejemplo, el trabuquete, que lanza grandes piedras mediante un sistema de contrapesos. Hay un desarrollo de las máquinas arrojadizas, las que comúnmente se denominan catapultas. Pero esta palabra jamás aparece en las fuentes medievales. Es una forma de llamarlas. Por ejemplo, ya en la época carolingia, existen los trabuquetes, de origen oriental. Es más, se dice que provienen de China. Era una máquina básica compuesta de un trípode de madera sobre el que se colocaba una barra transversal que hacía palanca. En el otro extremo se colocaba un saco colgando de una cuerda. Y simplemente haciendo palanca sobre la base se lanzaba la piedra. Los que se defienden, a su vez, desarrollan un conjunto de técnicas y estrategias. Cavan fosos muy profundos y llenos de agua, añaden muros inclinados a la base de las murallas para hacer más fuertes y sólidos los fundamentos. Contra las máquinas arrojadizas disponen también de su artillería defensiva, colocada en torres y murallas. Debéis saber cómo la tierra y las piedras pueden ser fuertes o por naturaleza o por industria. Por naturaleza son fuertes aquellas que están rodeadas de ríos o pantanos, o que están sobre escollos o sobre un monte empinado. Porque las que están sobre colinas que no resulten demasiado difíciles de subir, hoy son, respecto a la artillería o las máquinas, fragilísimas. Se construyen castillos cada vez más complejos, que se perfeccionan a medida que avanza la técnica de construcción con sillería o ladrillos. La piedra se astilla bajo los proyectiles lanzados por los atacantes. El ladrillo es más flexible. Por tanto, a menudo era más conveniente construir con ladrillos en lugar de hacerlo con piedra. En la llanura, donde hay arcilla en abundancia y se pueden fabricar y cocer los ladrillos, se podían construir castillos de ladrillo. En las zonas montañosas, donde la piedra era más fácil de encontrar, los castillos están construidos en piedra. Pero la mayoría de las veces, para edificar hoy en día, se busca un proyecto para hacerlo fuerte con la construcción. Lo primero es levantar los muros tortuosos y llenos de refugios y salientes, para que el enemigo no se pueda acercar a ellos, al poder resultar herido con facilidad. Si los muros se construyen altos, están demasiado expuestos a los golpes de la artillería. Si se hacen demasiado bajos, son fáciles de saltar. Si haces el foso fuera de la muralla para poner trabas a las escalas, puede que el enemigo los rellene, cosa que puede hacer fácilmente con un gran ejército, y la muralla queda a merced del enemigo. State pronti, uomini. Controllate le armi. Suonate. Arcieri, a riposo. Por tanto, yo creo, salvo mejor opinión, que hay que hacer el muro alto y con fosos por dentro, y no por fuera. Este es el modo de edificar más fuerte posible, porque te defiende de la artillería y las escalas, y no da facilidad al enemigo
para rellenar el foso. En el castillo, en su estructura, en su función, en su modo de situarse dentro del entorno natural, existe una referencia arquetípica, una unión con algo que pertenece a la universalidad de la experiencia humana. Es una señal ambivalente divisable en el paisaje. Signo positivo si con su presencia, con sus murallas, con sus estructuras defensivas, tranquiliza y se ofrece como eventual cobijo en caso de necesidad. Signo negativo si se pone como obstáculo para el control de un territorio, si debe ser atacado y expugnado, si en su interior viven guarniciones de soldados enemigos dispuestos a resistir. Pero el castillo medieval también nos ofrece múltiples rastros concretos, a su vez ambiguos: los gritos y el fuego del asalto, la sangre que salpica sus muros de piedra, el hambre que asola durante el asedio. Pero en períodos de paz brotan de su interior los sonidos y las voces del juego y de la fiesta. Vive momentos solemnes en la celebración del rito del poder. Se presenta como un espacio donde se elaboran ambiciones personales, nuevos valores corteses, modalidades innovadoras de convivencia humana. El castillo también llega a nuestra época como imagen onírica, auténtica encrucijada de aventuras, cuentos, intrigas y batallas. Pero no hay que olvidar que durante varios siglos ha representado en muchas partes de Europa la estructura política, económica y administrativa fundamental de la sociedad. Todo un microcosmos autosuficiente y capaz de interpretar las exigencias y el espíritu de una época. Los castillos medievales, imponentes en su integridad, o reducidos a escombros por la mano destructora del hombre o las inclemencias del tiempo, jalonan hoy en día los paisajes por los que viajamos, y siguen siendo uno de los símbolos más evidentes y evocadores de la Edad Media.